Shabbat Shalom, mis hermanos amados, damos gloria a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reunir en este Shabbat y honrar su mandamiento. Amén, nos gozamos, damos gloria a Dios, estamos aquí en la sinagoga, damos gloria al Señor. Vamos entonces a estudiar el día de hoy, como hermanos reunidos aquí, la parashá que lleva por nombre en hebreo Shemini, que quiere decir octavo, ¿no es cierto? Amén. Esta es una parashá que, como todas, es muy rica en temas, pero obviamente, como en todas las parashot o porciones, vamos a dedicarnos exclusivamente a un tema. ¿Ok? Vamos entonces, hermanos amados, a leer los primeros 5 versículos del capítulo 9 de este libro de Vayikra o de Levítico. Dice así: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Adonai. Y a los hijos de Israel hablarán diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Adonai, y una ofrenda amasada con aceite, porque Adonai se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Adonai. Amén. Baruch Hashem. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar con nuestros hermanos el día de hoy tu palabra. Seas tú abriendo nuestros ojos, seas tú, Señor, en tu amor, en tu gracia y misericordia, abriendo las escrituras, que por medio de tu Espíritu Santo, el Ruach, nos puedas dirigir a los pasajes que puedan ayudarnos para entender el mensaje que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Yeshua con humildad, Señor. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bien, hermanos amados, vamos entonces a hacer una introducción con respecto a la parashá de hoy. Como dijimos, Shemini es el nombre de la parashá que vamos a estudiar el día de hoy. Y en español se nos tradujo como octavo, ¿no es cierto? Amén. Es el nombre, vuelvo a repetir, de esta parashá o esta porción. Es importante, hermanos amados, entender que en la Torá la simbología numérica es un elemento muy marcado. Amén. Y digno de prestarle una minuciosa atención. Aunque se trata de asuntos de números en la escritura, hay que tener sumo cuidado de no caer en lo que se conoce como la numeromancía. Hay que tener mucho cuidado, es decir, el método de adivinación por medio del poder de los números para tomar decisiones en la vida, tanto en lo personal como en lo demás, por medio del número que supuestamente rige la vida. Amén. Eso está diametralmente opuesto a la revelación del Eterno en su Torá. Sin embargo, la Biblia habla de números, los cuales tienen mucha importancia por su significado simbólico. Así que tenemos que entender esto para poder definir algunos conceptos encerrados en los números. Tenemos, por ejemplo, el número 7. El 7 representa la perfección. El 7 representa a Hashem. Amén. Amén. Representa a Yeshua. Él es la perfección, ¿no es cierto? Así que los 7 días de la semana representan la perfección también del mundo físico que Elohim creó para nosotros. Después que Elohim hizo todo, dijo que era bueno en gran manera. Así lo dijo el Señor. El número 8, que sigue al número 7, indica algo que está más allá de los sentidos físicos. ¿Ok? Habla de lo trascendental, de lo tridimensional. Habla de algo extraordinario, tocando lo ordinario. Esto es lo que en el judaísmo se denomina gematría. Es la utilización de las letras hebreas que también tienen un valor numérico.
usado como un método elaborado de exégesis para el descubrimiento de los significados ocultos en la Torá, siendo algo común en la literatura talmúdica. Entonces, hermanos amados, el número 8 nos habla de lo sobrenatural. Amén. Es, por ejemplo, si nos acordamos nosotros, el niño a los 8 días era circuncidado. Noé, cuando salió del arca, ¿cuántas personas eran? Eran 8 personas, ¿verdad? 8 personas. Ellos entran a un nivel totalmente diferente, algo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, cositas así que nosotros podemos traer para el estudio de la Parashá Shemini el día de hoy. Con esta introducción, entonces, sobre la Parashá, vamos entonces ahora, hermanos amados, a hablar sobre un tema bien importante que lo hemos llamado aspectos que incluyen nuestra respuesta al Eterno. La Parashá o la Parashá Shemini comienza en el capítulo 9 hasta el capítulo 11 del verso 1 al 45, si no me equivoco. Amén. Entonces, hermanos amados, vamos a considerar el primer punto, y ese primer punto quiero que lo consideremos tomando en cuenta los versículos 1 al 4 del capítulo 9, y luego vamos a leer el versículo 6 de este mismo capítulo 9. Así que volvamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 9 para el estudio de hoy. Dice los versículos 1 al 4. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Adonai. Y a los hijos de Israel hablarán diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Adonai, y una ofrenda amasada con aceite, porque Adonai se aparecerá hoy a vosotros. Estos primeros 4 versículos del capítulo 9 de esta Parashá Shemini, vamos a considerar el primer punto, pero también quiero que leamos el versículo 6 de este capítulo 9. Entonces Moisés dijo: esto es lo que Adonai mandó, hacerlo, y la gloria de Adonai se os aparecerá. Vamos a nombrar este primer punto para una relación sobrenatural. Es necesario hacer los preparativos adecuados. Entonces, hermanos amados, en estos versículos que hemos considerado para este primer punto, ¿qué sucedió con Aarón y sus hijos después de los 7 días? Ahora, ¿cuáles 7 días? Bueno, esos 7 días, hermanos amados, están en el capítulo 8, versículo 33, que yo quiero que usted y yo los leamos. Dice así: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. ¿Ok? Entonces, Aarón y sus hijos estuvieron dentro del santuario por ¿cuántos días? Por 7 días, por orden de Moshe, y al llegar el octavo día, porque así comienza el versículo 1 de este capítulo 9, en el día octavo, los llamó para que ellos presentaran los primeros sacrificios a favor tanto de ellos como también del pueblo. La razón que da Moisés o Moshe para todo eso es que es un preparativo para que la presencia del Eterno se apareciera en medio de ellos, porque así lo había ordenado Él. Así es que alabamos al Eterno. Shemini, entonces, hermanos amados, viene de octavo, como lo hemos dicho, ¿no es cierto? Lo cual es un número de lo sobrenatural. Va más allá de los sentidos físicos. Habla de lo trascendental, de lo tridimensional. Algo extraordinario, tocando lo ordinario. Eso lo dijimos al principio de la introducción de la Parashá.
El diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera. Dice el diccionario de la Real Academia Española, lo escribe así, que excede los términos de la naturaleza. Que excede los términos de la naturaleza. Que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera, en este caso, supera sus límites. Aarón y sus hijos, después de 7 días, se preparan para ¿qué? ¿Qué es lo sobrenatural que ellos van a experimentar? La presencia de Hachén, la gloria del Eterno. Amén. La gloria del Eterno es lo que se iba a manifestar en Aarón, amén, sus hijos, pero también con respecto al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Con respecto al pueblo de Israel. Así es de que, hermanos amados, ellos ya habían visto cómo los egipcios se relacionaban con sus dioses. Amén. Ya habían visto, Dios quería manifestarse de una manera diferente. ¿No es cierto? De manera pues, Aarón y sus hijos son llamados a una relación totalmente sobrenatural. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? ¿Qué podemos aprender? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿No es cierto? Dios no hace acepción de personas. Lo hizo con nuestros antepasados y Él quiere hacerlo con nosotros. Y en este caso, ¿qué es lo que Él quiere con nosotros? También quiere que ustedes y yo tengamos una experiencia que sobrenatural. Nosotros somos sus sacerdotes. Así lo dice la Torá. Ustedes y yo somos sacerdotes del Eterno y por ende también Él quiere manifestarse a la vida nuestra de una manera sobrenatural. Entonces, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 15, verso 4, esta cosa el Señor la escribe para nuestra enseñanza. Aprendemos algo bien importante. Leamos lo que nos dice el libro de 1 Corintios 2:14. El Ruach, el Espíritu Santo, hablando a través de Rab Shaul, le dice a los hermanos en Corintio, ahora nos dice a nosotros de la siguiente manera. Mira lo que dice aquí. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Algo bien interesante. Que para experimentar lo sobrenatural del Eterno, tenemos que haber tenido, ¿qué? Un encuentro real con un Dios que no podemos ver. Amén. Amén. Entonces, entendemos que para experimentar lo sobrenatural del Eterno, tenemos que tener en primer lugar una experiencia con Él. ¿Por qué razón? Porque el hombre natural, no sé si hay una versión por ahí que me diga algo diferente. La versión Nueva Tradición Viviente. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. ¿Se da cuenta? Lo que el Señor trata de enseñarnos aquí, que Él quiere llevarnos a dimensiones también sobrenaturales. ¿No es cierto? Pero si no hemos nacido de nuevo, si no está esa experiencia real y personal con Él, definitivamente no tendremos una relación sobrenatural con Él. El tener el encuentro con Yeshua, comenzamos entonces a tener un encuentro personal con Él. Como dice también el otro pasaje, de modo que si alguno está en Mashiach o está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ok? Es necesario, dijo el Señor, vámonos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 7, 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto solo puede funcionar cuando hay una experiencia sobrenatural en el Espíritu, cuando se ha tenido esa experiencia con Yeshua HaMashiach. Y podemos ver
Un ejemplo que nos puede ayudar bastante a entender esto, si usted se va conmigo al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 6. Vea la experiencia que tuvo en este caso Ray Shaul, el apóstol Pablo. Dice aquí la escritura, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa experiencia es una experiencia sobrenatural. Aunque él estaba lleno del conocimiento de la Torá, estaba persiguiendo a Yeshua, estaba persiguiendo a los seguidores de Yeshua, pero le hacía falta a él tener una experiencia que sobrenatural, que superara el conocimiento de todo lo que él tenía físicamente hablando. Dice el siguiente versículo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, aquí está pasando algo que sobrenatural. Está dejando de ser un ser natural para convertirse en un ser espiritual, porque Dios es espíritu. 4, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Ok? Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, la experiencia que está teniendo en este caso. Está teniendo un encuentro personal. ¿Con quién? Con Yeshua. Otra experiencia la vemos nosotros con Cornelio. Cornelio era un temeroso de Dios, conocemos la historia, él se reunía en la sinagoga, conocía del Señor a través de la Torá, pero no había experimentado lo sobrenatural hasta que se le aparece un ángel ¿de quién? Un ángel del Señor. Otra cosa que nosotros debemos de considerar para que experimentemos lo sobrenatural del Eterno es consagración. ¿Qué entendemos por consagración? Vamos a buscar un sinónimo. Entonces, consagración es entrega y otro sinónimo de consagración es dedicación. Y volvamos a leer lo que encontramos en Levítico o Vayikra, capítulo 8, verso 33. Dice el versículo 33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. ¿Qué es eso? Dedicación, consagración. Hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Nos está hablando de perfección, ¿no es cierto? Versículo 34. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Adonai para espiaros. Versículo 35. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis de día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Adonai para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Versículo 36. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Adonai por medio de Moisés. Entonces, para experimentar lo sobrenatural, nosotros también tenemos que consagrarnos a Él. Es decir, tenemos que entregarnos. ¿De qué manera? Total. Dice el libro de Barín o de Deuteronomio, el capítulo 6, dice que nosotros debemos que amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. ¿De qué nos habla eso? De una entrega total. Y dice que debemos de comprometernos. Entonces, hermanos amados, para ver al Señor, percibirlo a Él, es necesario, en primer lugar, tener ese encuentro con Yeshua, su Hijo, nacer de nuevo. Amén. Porque el espiritual no percibe, Dios es espíritu. Amén. Y en segundo lugar, ¿qué tiene que haber, hermano amado? Consagración. Tiene que haber consagración. Amén. Veamos lo que nos dice el capítulo 10 de este mismo libro de Vayikra, versículo 7.
Dios quiere manifestarse al ser humano de una manera real, personal y sobrenatural, que vaya más allá de lo natural, de las expectativas, como lo vivió Ray Shaul antes de conocer a Yeshua. O era un doctor natural, pero no percibía lo sobrenatural del Eterno hasta que el Señor se le aparece. ¿Y qué manera de aparecerse? Desde entonces, ¿cuál fue la experiencia de Ray Shaul? Un estilo de vida real con Hashem. Un estilo de vida dirigido por el Señor. Vea lo que dice el verso 7 del capítulo 10 del libro de Levítico. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, hablando de la consagración, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la entrega entonces? La razón está aquí, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Adonai está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Es decir, ¿por qué razón debemos de consagrarnos? ¿Por qué razón debemos dedicarnos? Porque el aceite de la unción está en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos lo que nos dice el libro de Primera Yohanan, capítulo 2, versos 20 y 27. Dice, pero vosotros tenéis que la unción del Santo. Bendito es. Y conocéis todas las cosas. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué tenían los Kohanim allá? La unción, el aceite de la unción. Usted y yo tenemos el aceite de la unción, que es el Ruach, el Espíritu Santo. Dios mismo, Hashem mismo, viviendo en nosotros. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿cuándo la recibimos? Cuando aceptamos a Yeshua. ¿Ok? Dice, permanece en vosotros. Alabamos al Señor. Entonces, una razón, la razón por la que nosotros debemos de mantenernos consagrados, dedicados, es porque tenemos la unción, tenemos el aceite de la unción. Amén. Yeshua se les apareció ¿cuántas veces a los discípulos? Hemos visto a Yeshua nosotros físicamente, se nos ha aparecido físicamente. Deseáramos verlo como se le apareció a sus discípulos. Porque si eso pasara, sería algo sobrenatural. Si no tenemos revelaciones que van más allá de lo natural, hermanos amados, es porque existe una razón. No estamos nosotros totalmente consagrados al Señor. ¿Cuánto hace que usted no tiene una revelación? ¿Cuántas veces usted no va a la Torá y ni una lágrima le sale de sus ojos? ¿Cuánto hace que usted no experimenta estoy hablando de lo sobrenatural? Hemos perdido la pasión por el Señor, por las cosas que son. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos nosotros a leer la Torá? Eso nos hace alejarnos de una entrega verdadera al Señor. ¿Cuánto hace que el Señor no te use de la manera que te usó hace 10 o 15 años atrás? ¿Qué ha pasado? Es posible que nosotros ya hayamos dejado de vivir una vida íntima con Hashem. Porque la consagración, Dios podría decirle también, nos habla de intimidad con el Señor. Cuando hay intimidad, ¿qué hay fruto. Amén. ¿No es cierto? Entonces, veamos otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todo, ¿y qué? ¿Y la qué? Santidad. ¿Sabes qué es la santidad? Estar apartados para Él, estar consagrados a Hashem. Así es. Y la santidad que dice ahí, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad nos permite a nosotros vivir en las dimensiones sobrenaturales. Yo hace un par de chavadas atrás, o de sábados anteriores, compartí algo que vale la pena volverlo a traer el día de hoy, hablando sobre el hecho de la santidad. Estamos estudiando nosotros, desarrollando el estudio del libro de Levítico o de Vayikra. Y yo recuerdo que hablamos que Levíticos, o este libro de Vayikra, como le conocemos en hebreo, constituye el llamado del Señor para que caminemos en la santidad. ¿Cuál es el propósito del llamado del Señor para que nosotros caminemos en santidad? Porque Él quiere manifestarse a nosotros de una manera sobrenatural. Si no hay santidad,
Pues no, Nadie no va a haber podrá ver al Señor, como lo dice el libro de Hebreos 12:14. Entonces, hay más de 150 referencias a la santidad en este libro de Vayikra. Ujú. Él dice específicamente en el capítulo 11, versículo 44, que sé santos porque yo soy santo. Cuando yo traigo esta cita, la relaciono con el libro de Efesios capítulo 5, verso 1. Ujú. ¿Qué nos dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 1? Que imitemos a Dios como hijos amados. De Dios como hijos amados. Amén. Si Él es santo, ¿qué debo de hacer yo? Imitarlo en cuanto a Imitarnos santidad. también. Hermanos amados, en este tercer libro de la Torá, libro de Vayikra o Levítico, el Señor define la santidad a través de todo este libro. Específicamente en esta Parashá Shemini nos habla hasta de lo que tenemos que comer. Amén. Hasta lo que debemos de comer. Y es importante, hermanos amados, lo que la tradición hebrea nos dice con respecto a la santidad, con respecto a la comida kosher. Dice la tradición judía, todo aquel que ingiere alimentos que no están permitidos, fortifica los impulsos malignos dentro de él y obstruye su mente y su alma. Se dice que la naturaleza humana pierde toda sensibilidad espiritual y adquiere características bestiales similares a las de la comida que hay ingerido. Mis hermanos amados, las leyes de la Torá divina, más que promocionar la salud física, están diseñadas para mantener la salud del alma. La Torá nos prohíbe consumir ciertas comidas debido a que impiden la pureza del alma, nos manchan y nos contaminan. Entonces, Amén. aún en lo que comemos debe de haber consagración. Ujú. Porque consagración, dedicación y entrega nos habla de un estilo de vida completo Amén. que comienza hasta con lo que, Comemos. hasta con lo que comemos. Sí, amén. Bien interesante. Mis hermanos amados, volviendo al asunto de la santidad, porque consagración nos llama a ser santos. Los capítulos 17 al 26 de este libro de Levíticos o de Vayikra se conocen como el código de santidad. Mis hermanos amados, el Señor define la perfección moral. ¿A dónde la define? En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Y vamos a buscarlo. Nos dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Cómo es el Señor? Muy limpio de ojos. Entonces el Señor define la santidad, la perfección moral en el libro de Habacuc 1:13. Él es muy limpio de ojos, la cual se manifiesta en su misericordia. Oseas 11:9 nos dice así: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En él no hay tinieblas, sino luz. Así nos dice el libro de Primera de Yohanan o Juan, capítulo 1, versículo 5, para que lo anote. Entonces, podemos confiar, hermanos amados, plenamente que Él tiene planes buenos para nosotros. Planes buenos, en primer lugar, porque Él quiere manifestarse a nosotros de una manera sobrenatural. ¿Cómo está nuestra vida con respecto al Señor? ¿Estamos orando lo suficiente o no estamos orando lo suficiente? Es una pregunta que tenemos que hacernos, hermanos amados. Vayámonos al libro de Efesios, hablando de la santidad. Al libro de Efesios, capítulo 1, 4 al 6. Consagración. Dice el versículo 4 del capítulo 1. Según nos escogió en Él, en Mashiach, o en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos, ¿qué? Santos, consagrados, entregados. Una y otra vez el Eterno nos dice: no se amolden al mundo, no amemos al mundo. El Eterno siempre está
tratando de que nosotros no pasemos la barrera, la línea de la santidad. Amén. Y no nos olvidemos de quiénes somos. Entonces, para experimentar lo sobrenatural del eterno, para experimentar esa relación real, personal y sobrenatural, en primer lugar dijimos que debemos de tener una experiencia real con Yeshua, ese encuentro real. Podemos estar llenos del conocimiento, amén. Podemos conocer la Torá desde Bereshit hasta Apocalipsis, pero si no hay ese encuentro real, personal y sobrenatural, definitivamente no podemos vivir un estilo de vida como el Señor quiere para la vida de nosotros. Y un ejemplo de eso fue Rachaúl, un erudito de la Torá, un hombre instruido bajo los pies de Gamaliel, en una de las mejores escuelas del judaísmo en aquel tiempo, mas sin embargo le faltaba el que, hermano amado, le faltaba revelación. Dios no quiere religiosos. Dios quiere que nosotros tengamos realmente una vida real con Él, una relación, una vida que se relacione con Él de una manera sobrenaturalmente hablando. De experimentarlo, de vivirlo. Yo añoro eso personalmente. ¿Usted lo añora? Amén. Aquí el Señor nos está dando las pautas. Pero si no hay revelación, algo está pasando en la vida de nosotros. Algo hemos descuidado en nuestra relación con Hashem. Entonces el mensaje de hoy es para hacernos reflexionar. Él no ha cambiado. No. Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, y no hace excepción de personas. Él no ha cambiado y damos gloria a Dios por su presencia en medio de nosotros. Quisiéramos ver al Señor, que abriera nuestros ojos, Amén. que cada vez que oráramos nuestras oraciones fueran respondidas, que cuando pusiera las manos sobre los enfermos viéramos lo sobrenatural del Eterno manifestando a través de la vida nuestra, como lo vivió nuestro rabino Yeshua. Amén. Él vivió una vida entregada al Señor. Él vivió lo sobrenatural en su relación con el Eterno. Caminó sobre las aguas. Desafió las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se paró sobre las aguas. Sí, amén. Y no se hundió. ¿No es cierto? Ordenó a los vientos que ¿qué? Calmar. Que se calmaran. Y hubo bonanza. ¿Qué es eso? Sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué dijo él? Mayores cosas que las que yo hice, ustedes van a hacer. Lo que nos hace falta a nosotros es llevar una vida realmente entregada de santidad al Señor. Y solo es cuestión de cerrar nuestros ojos y analizar nuestro estilo de vida, cómo ha estado delante de Hashem. ¿Qué es lo que más llena nuestra vida? Estamos más llenos de lo secular. Estamos pensando más en el problema. Estamos pensando más en todo aquello que conlleva a este mundo que quizás lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Tenemos que entonces cambiar la perspectiva de nuestra vida. Entregarnos, cambiar nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida. Hermanos amados, sigamos leyendo. Según él, Efesios 1:4, según él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, sin doblez. Él viene, sigamos leyendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua Mashiach, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De manera pues, Apocalipsis 22:11. Dice aquí, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Verso 12, aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Hemos sido renacidos de nuevo. ¿Para qué? Como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Mashiach, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro estilo de vida es caminar de acuerdo a la Torá. Al caminar de acuerdo a la Torá, eso nos aparta para Él. Lo imitamos a Él. Que en su gracia y en su misericordia nos permita vivir una vida de santidad. Entonces, hermanos amados, Dios quiere manifestarse
como lo hizo con Aarón y sus hijos, como lo hizo con Israel, nuestros antepasados, manifestarse de una manera sobrenatural, que implica que durante 7 días la perfección, que busquemos al Señor, nos perfeccionemos cada día en la santidad, eso permitirá en la consagración poder ver al Eterno. Amén, consagrar, Amén. por ver lo sobrenatural del Eterno.